La verdad, le quiero ¿Qué agradecer. tal? Hola, ¿Me escucha doctor. ahora? Sí, perfecto. Yo sé que el doctor Robert no necesita presentaciones, pero me encanta presentarlo y me encanta compartir con ustedes la posibilidad de tener la palabra del doctor en este encuentro. La verdad que muchísimas gracias. El doctor Mario Robert es médico, es epidemiólogo, es profesor e investigador. Ha trabajado en salud pública desde siempre, ha trabajado en la democratización, justamente, que es el tema que estábamos hablando. La territorialidad y la participación son ejes, digamos, en la investigación del doctor Rovere. Ha tenido, digamos, ha ocupado cargos muy importantes en la gestión, por lo que su experiencia no solo es desde la investigación y la docencia, sino básicamente desde la gestión, ya que fue viceministro de Salud de la Nación, con el agregado de que ocupó ese cargo con la particularidad de hacerlo ad honorem. Cosa que, bueno, me parece que para resaltar, él fue el decano que organizó la carrera de salud en la Universidad de La Matanza y actualmente dirige la Escuela de Capacitación en Salud, que tiene el honroso nombre del doctor Florial Ferrara. Y para darle la palabra al doctor Robre, le voy a robar una frase. Y él, hablando del sistema público, él dice: cuidemos lo que es de todos, porque para algunos es todo lo que tienen. Me encantó, me parece realmente una síntesis fantástica. Bienvenido, doctor, y un gran placer tenerlo con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un enorme gusto la posibilidad de compartir, digamos, tanto, digamos, en principio y fundamentalmente la cercanía y la simpatía por la tarea enorme de la Universidad Nacional de Lanús y todo lo que ha ido significando, digamos, en su forma de ser dentro de este plexo de universidades del conurbano, y desde La Matanza nos sentíamos muy hermanados en ese sentido, encarando a veces líneas de trabajo conjuntas, sobre todo en el campo de salud mental. Eh, También, digamos, la casualidad o la suerte de que un texto, un video, digamos, sobre un poquito las profundidades de la planificación estratégica hubiera sido hecho ahí mismo, digamos, en Lanús, con la presencia del vicerrector, de Nerio Neirotti, en su momento, digamos, promoviendo una serie de debates sobre planificación estratégica. Y el desafío de un campo de saber y al mismo tiempo de un campo de intervención, en cierta manera nuevo, digamos, porque evidentemente es un campo que tiene muchísimo que ver con la presencia demográfica sostenida, digamos, del mal llamado envejecimiento de la población, ¿no? Entonces, a mí me daba la sensación de que conversar con ustedes hoy alrededor de los aportes de la planificación estratégica no tenía que ser solamente digamos, un aporte metodológico, sino un aporte metodológico interactivo con la naturaleza del campo que ustedes están estudiando, investigando, diseñando, por esta dinámica, digamos, que se da en la forma de construcción de la política pública en nuestro país y en el mundo. Estoy aquí junto con Claudia Lau, que también va a participar, digamos, en este set. Digamos, Claudia Lau es socióloga. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en la provincia de Córdoba en un proceso muy importante que fue Córdoba fue un poquito la provincia líder en el proceso de desmanicomialización, política de salud mental en la recuperación de la democracia. Y bueno, a partir de una serie de experiencias, Claudia tuvo la oportunidad de estar en el ámbito también en el ámbito de minoridad, en el ámbito de familia, e incluso, digamos, en todo el campo de derechos humanos vinculado a la justicia, digamos.
Así que, digamos, tiene todo este panorama y de alguna manera vamos formando junto con Verónica González, con Mariana Funes Molineri, una pequeña grupo de trabajo, una especie de cátedra itinerante sobre este tema de planificación estratégica que por el momento tiene pocos cultores y a lo mejor como consecuencia de esta interacción tendrá más cultores a futuro, especialmente en este campo de la gerontología. Yo, digamos, no sé si ustedes quieren, digamos, hacer algún comentario previo que les parece que es pertinente en relación al tema de inquietudes o preguntas que se les hayan generado hasta aquí, o quieren de alguna manera, digamos, comentar algo vinculado al tema, o si no, en caso contrario, comenzamos, digamos, un poquito la presentación. Quizá podríamos comenzar y dejarnos un espacio al final para los comentarios y las preguntas que seguramente su intervención va a suscitar. Si a usted le parece, podemos hacer Perfecto, así. perfecto, perfecto. Bárbaro, yo les comento por las dudas para que sepan que tengo poca retorno de imagen, así que tengo en este momento, hay nada más que 2 o 3 cámaras que veo prendidas, no sé si las otras están apagadas o es nuestra calidad de imagen, porque básicamente para que ustedes tengan la libertad de interrumpirme en el momento que quieran, digamos, sea abriendo el micrófono, levantando la mano o escribiendo algo en el chat, digamos, para tratar de, o sea, seguimos teniendo saudades de las clases presenciales, así que nos da un poquito de expectativa poder crearnos mecanismos de feedback como para que ustedes también nos ayuden a no extraviarnos en la presentación y estar muy lejos de su campo de interés. Bueno, arranco fundamentalmente señalando que el contexto del desembarco de la planificación estratégica en el campo de salud es una experiencia que nos tocó de alguna manera vivir, porque la planificación siempre ha tenido una relación más o menos estrecha con el campo de salud, pero una planificación de un tono tal que de alguna manera ha sido un instrumento para incrementar la tasa de tecnocracia del sector. ¿Qué significa a grandes rasgos? Digamos, la idea de tecnocracia es la idea de que salud es un saber tan hermético, es un campo tan específico, que solo los que somos de salud podemos hablar de eso. Y ustedes saben que cuando digo los que somos de salud, en general la gente después lee médicos, ¿no? Entonces, digamos, lo que habitualmente se conoce como un modelo médico hegemónico, que no es el sinónimo de la hegemonía de cada médico, pero sí de la instalación de un modelo que obliga también a las otras profesiones a usar esa matriz analítica sobre sus propias intervenciones. Entonces, esas reglas de juego se ven legitimadas con una alta eficacia en los campos que son propiamente médicos y se debilita enormemente en las áreas inestructuradas. Y las áreas inestructuradas son cada vez más en salud, digamos, de las cuales, por supuesto, la salud mental hizo punta, pero también podríamos hablar de la rehabilitación, podríamos hablar de la atención primaria, de la salud comunitaria, de los cuidados paliativos, digamos, y lógicamente también de la gerontología y su tensión con la geriatría, ¿no? Que bastaría ver, digamos, la tensión psiquiatría-psicología para ver la potencialidad de una atención geriatría-gerontología. A mí, digamos, en particular, me parece que los campos se organizan de una manera dialéctica.
Y en esa dinámica y en esa dialéctica voy a apelar a una frase de un querido colega, digamos, que fue director del Hospital de Oliva, con un sentido del humor casi parecido al de Woody Allen, digamos, que había estado exiliado en el África portuguesa y decía algo así como en Angola no hay salud mental, ¿no? Y después hacía un silencio como que para que cada uno interprete. Digamos. Bueno, algunos pensaban, bueno, no hay salud mental porque vivirán en un estado de naturaleza tal, digamos, que no hay sufrimiento o padecimiento psíquico. Otros habrán pensado, digamos, al revés, están todos enfermitos, digamos, y por eso no hay salud mental. Y al final, este colega terminaba diciendo, no hay salud mental porque no hay servicio de salud mental, ¿no? Es decir, digamos, lo que no hay es el analizador que construye el campo, ¿no? Y es un poco, a veces, en nuestra, digamos, pensamiento dual, nos parece que la gerontología debería estar 100% en el análisis de una etapa de la vida, una etapa del curso de vida, pero después también resulta que el PAMI es parte de la gerontología, digamos, y después resulta que las jubilaciones son parte de la gerontología, y después resulta que, digamos, que de alguna manera, digamos, estamos en una etapa del ciclo vital que se construye hasta por instrumentos específicos para darle respuesta a sus propias necesidades. Insuficientes o no insuficientes, digamos, perfeccionables o no perfeccionables, pero digamos, podríamos decir que el campo se organiza en una dialéctica oferta-demanda. No se puede organizar solo sobre la base de oferta y necesidades, o perdón, de oferta y tecnología, o de necesidades y demandas en el otro extremo. Es más bien una especie como si uno se preguntara, digamos, de cómo definir, digamos, una danza, digamos, cuando una pareja está danzando, digamos, ¿no? Es interactivo entre la oferta y la demanda, la organización de un campo. Cuando apelo a la naturaleza de la palabra campo, estoy referenciándome en la perspectiva que populariza, digo yo, Pierre Bourdieu. No creo que la invente Pierre Bourdieu, porque ya teníamos teoría del campo en las viejas teorías de Kurt Lewin, de la psicología social, digamos, pero definitivamente va a ser Pierre Bourdieu el que lo va a colocar con algunos rasgos que me parece que son rasgos que sirven para este campo específico. La primera lógica es que hay una, digamos, tensión entre campo y sistema. Generalmente los sistemas son bien delimitados, digamos, tienen una lógica de dentro-fuera, de entradas y salidas. Entonces uno podría decir, digamos, la población que nos ocupa es la población a partir de determinada edad, digamos, ¿no? Entonces tengo una cierta tendencia delimitadora, digamos, del sistema. En cambio, la teoría del campo, que está muy vinculada en las primeras formulaciones a la idea de campo gravitacional, de campo magnético, digamos, es a dónde, si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde termina el sistema solar? Digamos, diríamos, termina en el último objeto cuya trayectoria está influida por el Sol, ¿no? Entonces, digamos, no tiene un límite, no termina en un determinado lugar, sino que va perdiendo fuerza gravitacional. Y me parece que la gerontología, como todo campo, tiende primariamente a decir, digamos, que sí tiene un centro de gravedad, un centro gravitacional, y ese centro gravitacional, en términos de Bourdieu, sería fundamentalmente un campo de disputa, porque fundamentalmente lo que Bourdieu va a poner en el juego es que lo que organiza el campo es la tensión que se produce, digamos, sobre un determinado capital simbólico. Y el capital simbólico me parece que es de dónde surge
legítimamente los saberes para constituir la política pública vinculada a esta etapa del ciclo vital, ¿no? Me parece que, digamos, a partir de ahí uno podría decir, bueno, empieza el forcejeo, digamos, ¿no? Y el forcejeo incluso podría darse también en la delimitación del campo. Es decir, nosotros en la matanza, digamos, justamente como se mencionó, fue de las primeras carreras de medicina que tuvo una asignatura en el ciclo básico vinculado a la perspectiva de envejecimiento y desgaste. Y bueno, esto creó mucha irritación, sobre todo el concepto de desgaste, que era un concepto que había usado Silvia Berman en su momento, pero claro, tiene que ver con que si ustedes, tuvieran la oportunidad, digamos, de alguna manera tenido esa experiencia, no necesariamente envidiable, digamos, de conocer mineros en el Potosí, le podría decir, digamos, que uno habla con una persona de 40 años y tiene la sensación de que está hablando con una persona de 70, digamos, ¿no? Es decir, que digamos, el nivel de desgaste de cierto tipo de tareas podría modificar al punto de que distintos grupos sociales, incluso distintas, digamos, profesiones o distintas identidades, tienen expectativas de vida diferentes, ¿no? Así que, digamos, podríamos decir, digamos, si la población trans tiene una expectativa de vida, digamos, de 45 o 50 años, la pregunta sería, digamos, cuál es la etapa gerontológica de la población trans, ¿no? Es decir, que empieza, y yo, digamos, elijo esto solamente para proponerles, digamos, de qué manera el pensamiento estratégico, la teoría de campo, nos puede ayudar, digamos, a trabajar sobre la delimitación de objeto. Ahora, ese objeto está lleno de sujetos, digamos, y esto también resulta muy significativo, porque, digamos, por un lado, porque hay una serie de imaginarios vinculados al tema del envejecimiento saludable, digamos así, digamos, no faltará la reunión de donde vamos a agregar una persona de 80 años corriendo en una olimpiada, digamos, o haciendo alpinismo, pero digamos, pero de todas maneras, lo que es real es que esa organización, digamos, por el encuentro, implica para Bourdieu, digamos, la fuerza de la disputa por el capital simbólico como organizador del campo, la definición de cuál es ese capital simbólico, qué es lo que está en juego. Yo propongo simplemente como una especie de ejercicio que lo que está en juego es el conocimiento pertinente para la organización de la política pública, y al mismo tiempo, la más inquietante de todas las definiciones de Bourdieu, digamos, que es, digamos, el campo lo organiza que el campo lo organiza la concurrencia. Tengo algún micrófono abierto, me parece. Que el campo, le decía, que el campo lo organiza la concurrencia de los actores, digamos, pero, digamos, el campo se sostiene porque hay alguna complicidad de base, que es que ninguno de los actores que concurre quieren desarmar el campo, ¿no? Es decir, de alguna manera se disputa el control, se disputa la hegemonía, pero no en último caso, podría decir así, todos los actores que concurren al campo de la gerontología coincidirían en que hace falta más recursos. Con todas las variantes que esto significa y las posiciones que esto puede significar. Y por supuesto, y voy a terminar ahí porque obviamente no era el tema de hoy, pero digamos, le decía que no podría empezar a hablar de planificación estratégica sin compartir algunos mapas de a dónde me lleva la planificación estratégica cuando analizo el campo de la gerontología. Yo diría que cuando uno habla de la medicina de etapas de la vida, digamos,
es impactante que siendo casi en este momento en una especie de distribución o de pirámide poblacional, casi la misma cantidad de población de 60 años y más que la población de 0 a 15, digamos, podríamos decir, hay 10 pediatras por cada geriatra, digamos, ¿no? Es decir, que es evidente que la construcción del campo de la gerontología no produjo un arrastre de la construcción de una especialidad, como sí claramente, históricamente lo constituyó el campo de la pediatría, llamémoslo así, en el otro extremo de la vida. Eso también puede ser una herramienta analítica, digamos, para pensar, bueno, de qué manera se configura este campo, qué otras personas están concurriendo, e incluso qué disputa existe intra e interprofesional, como puede ser hoy también el campo de la adolescencia, digamos, u otras etapas de la vida que están en tironeo o incluso en conflicto intra e interprofesional. Bueno, planteada esta primera, y ya le decía a ustedes, definitivamente pueden interrumpirme en cualquier momento, pero planteado este primer panorama, diría que la planificación estratégica le llega al campo de la salud más o menos coincidente con la recuperación de la democracia. Hasta ese momento, todo el sistema de planificación venía a abonar la idea de que, podríamos decir, que la salud era un saber técnico tan especializado, incluso la salud pública, que sí aceptaba cierto grado de interprofesionalidad, pero que era un saber, digamos, que solo podría conocerse o accederse desde la formación específica de salud pública. Desde comienzo del siglo XX han existido escuelas de salud pública, posgrado de salud pública, maestrías de salud pública, que de alguna manera repiten el modelo médico hegemónico, digamos, alrededor del tema de solo quien hace una formación en salud pública sabe de salud pública, ¿no? Bueno, creo que casi ha hecho falta una pandemia de esta magnitud para poner sobre la mesa que la ciudadanía y la política tiene que tener opinión propia sobre la salud pública, digamos, y que es un saber que no puede quedar hermético en manos de alguna orden religiosa, digamos así, ¿no? Ahora, lo que nosotros percibimos, y lo voy a poner en términos muy sencillos, cuando la planificación estratégica se instala a partir de una crisis de la planificación tradicional, algunos compañeros que empezaron a escuchar estos enunciados de la planificación estratégica decían, finalmente se encontró el eslabón perdido entre lo político y lo técnico. Y no es casual, porque de hecho una frase de un autor muy influyente, sobre el que nos vamos a apoyar, que se llama Carlos Matus, lo decía con todas las letras, digamos. El desafío de la planificación estratégica es politizar lo técnico y tecnificar lo político, ¿no? Es decir, romper los límites que algunos llamarían de perdedor-perdedor, de capas tecnocráticas que se ponen de espalda, digamos, a las capas políticas dentro del Estado y definen, digamos, racionalidades. Algunos acusan de irracionalidad a los otros, pero en realidad son racionalidades diferentes que luego no se encuentran, digamos, por estos límites netos entre lo técnico y lo político. Así que digamos que desde ya podría anticipar, por si hay personas impresionables en la sala, que vamos a hablar de política, digamos. Y no vamos a hablar de política partidaria, sino que vamos a hablar de política con mayúscula o incluso de micropolítica, digamos, en la forma en que algunos autores, como el caso de Foucault, analiza la política instalada en las relaciones humanas, en las interacciones, y no solamente en el Estado, en la ley, digamos, en el ejercicio de la coacción legítima del Estado sobre la población para su propio beneficio, digamos, o al menos legitimada de esa forma, sino más bien una microfísica del poder que se da cotidianamente
y que, digamos, y que no encuentra fácilmente reaseguros, ¿sí? Porque en definitiva, cuando hablamos de gerontología, podemos hablar, digamos, en una perspectiva bienestarista, pero también podríamos hablar del maltrato a los ancianos, digamos, o el maltrato a las personas mayores, de la forma como se rompen las simetrías o los equilibrios de poder y las posibilidades de abuso que se dan también, digamos, con las personas mayores. Una vez ubicado esta primera idea, podríamos decir, los autores empiezan a plantear un problema sustantivo, que es que todas las herramientas de planificación disponibles hasta ese momento no discutían el problema del poder. Es decir, el poder era un requisito que estaba implícito, ¿no? O sea, era algo así como, digamos, yo soy el guionista del poder, hago planificación, como soy el que tengo la herramienta racional, digamos, le voy a decir al poder lo que tiene que hacer, ¿no? Este era el contrato histórico de las oficinas de planificación, ¿no? O sea, organizarle el guión al poder. Sin importar, por ejemplo, los costos políticos de eso mismo que estás proponiendo, ¿no? Es decir, poniendo el cálculo político en la externalidad, y podríamos decir, porque lo hemos vivido, digamos, que las oficinas de planificación prácticamente hacían planes poniéndolos en el borde de la piscina, digamos, pero después el que se tenía que tirar al agua era otro, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera el ejercicio de planificación es traído a otra dimensión y también en cierta manera democratizado. ¿Por qué democratizado, digamos? Porque, digamos, los autores dicen, planifica quien gobierna, pero, digamos, la palabra gobierno puede tener dimensiones muy distintas, ¿no? Yo podría decir, planifica quien gobierna el Estado, y también podría decir, planifica quien gobierna un geriátrico, un asilo de ancianos, una residencia. Encuentren ustedes el nombre más amistoso, pero digamos en definitiva una institución que tiene alguien responsable que la gobierna, ¿no? Y quien gobierna los programas sociales, quien gobierna las políticas públicas, quien gobierna los municipios o las instancias municipales, es decir que en último caso, esta palabra gobierno coloca frente a una especie de enorme red decisoria según el cual, en general, por una cuestión subjetiva, uno tiende digamos, a dimensionar de una manera más amplia el poder de los otros y a minimizar el poder de nosotros, ¿no? Pero que en definitiva, digamos, la planificación estratégica nos pide reflexionar sobre las interacciones y sobre las relaciones de poder que ocurren, digamos, en este caso, en esta etapa del ciclo vital. Cuando se produce este efecto, lo que empieza a aparecer es una primera gran ruptura, que es que el modelo tradicional pensaba, digamos, que la relación de planificación se daba casi exclusivamente en una dinámica que era yo planifico y el sistema es planificado. Pero como justamente, y ahora casi voy a fundamentar por qué tomé un poquito de tiempo sobre la teoría del campo, es porque lo que de alguna manera se señala es que yo planifico, pero los otros también planifican, digamos. Y el resultado final no depende solo de la calidad de mi planificación, sino también de la planificación de los otros, y muchas veces el resultado no es la consecuencia de la acción de uno, sino la consecuencia de la relación, de la interdependencia o de la interrelación que se produce entre todos los sujetos que están concurriendo en la disputa del bien simbólico en juego. Planteado así, es extremadamente más rico, más complejo el juego, digamos.
porque el juego produce inmediatamente, digamos, alternativas o oportunidades de final abierto, vamos a decir así. Van a ver ustedes, si revisan y van a ir viendo algunos textos vinculados a planificación estratégica, que hay una permanente apelación a dos grandes metáforas, digamos. Una tiene que ver con la teoría de los juegos, ¿no? O podríamos decir, podrían encontrar en la bibliografía el libro póstumo de Carlos Matus, que justamente se llama La teoría del juego social, ¿no? Es decir, que de alguna forma él va dimensionando o ubicando distintas dinámicas que le permite decir que en último caso la teoría de los juegos nos ayuda a entender cómo se van dando los resultados sociales, digamos. Y la otra gran metáfora es la metáfora teatral, ¿no? Van a ver ustedes que la planificación utiliza términos como escenarios, por ejemplo, ¿no? O sea que de alguna manera como si fueran, digamos, teatro, pero son teatros de operaciones, o sea, de distintos contextos, dentro del cual aparecen también distintas dinámicas y casi con seguridad cada una de ustedes se va a sentir más cómoda, digamos, con una metáfora o con la otra. Pero en definitiva, digamos, hay algo de juego y hay algo de actuación en el mundo de las relaciones sociales. Y esto, por supuesto, que tiene que ver también con, digamos, podríamos decir, con las personas mayores, digamos. Sobre todo, digamos, porque las personas mayores, y déjenme hacer de vuelta una referencia interna quizá al campo de la salud. Hace algún tiempo trabajando en conjunto con con un grupo que estábamos trabajando el tema de calidad en servicios, calidad en servicio de salud, bueno, justamente con una perspectiva estratégica pensamos que la calidad debía relevar también la dimensión subjetiva, es decir, cómo viven los pacientes, en este caso, digamos, su propia atención. El pensamiento estratégico tiende a invitarte a pensar, a ponerte en el lugar del otro o a ponerte en el lugar de la otra, digamos, como para poder entender la naturaleza de este juego, porque si todos planifican. Entonces, en ese ejercicio daba la casualidad, no la casualidad, sino que la mayor parte de las personas que formaban el equipo o eran psicólogas o eran antropólogas, digamos. O sea, tenían saberes, competencias previas de una escucha especializada, vamos a decir así. Y empezamos a hacer el trabajo para entrevistar personas que habían ido a dermatología, que habían ido a tocoginecología, que habían ido incluso a odontología. Y en un momento dado, el grupo se encuentra frente a una especie de dilema, digamos, ¿no? Que era si también teníamos que entrevistar a los pacientes de salud mental, ¿no? Y el grupo de repente se dividió y dijo, no, digamos, no. ¿Cómo vamos a analizar la subjetividad, digamos, de los pacientes que vienen a salud mental si la naturaleza del servicio de salud mental es analizar su subjetividad, digamos? Entonces, bueno, el grupo en un momento dado se queda paralizado y sin saber exactamente por qué, alguien dice, no, porque esto sería como una esfinge, y otros dicen, no, esto esfinge no se dice efigie, ¿no? Y otro dice, no, se dice esfinge, y otro dice, no, se dice efigie. Bueno, se produce una situación absurda, digamos, hasta que, por supuesto, como estamos en un grupo de psicólogas, una de ellas toma el equívoco y dice, a ver, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que de lo que estamos hablando es de que el paciente es el que finge, ¿no? Bueno, se produce un silencio, digamos, en ese contexto y, claro, la pregunta parecía un insulto, literalmente hablando. Y no, en realidad lo que estábamos diciendo es, el paciente es el que finge ser paciente, ninguno de nosotros nació paciente, digamos. Y cuando
se aplica finalmente el dispositivo de análisis de subjetividad de los pacientes que estaban esperando en sala de espera, digamos, para atenderse, digamos, en un servicio de salud mental, las personas empezaron a decir cosas que no decían en la escena terapéutica. Es decir, que de alguna manera cada paciente organizaba u organiza qué es lo que le va a decir, digamos, a un profesional de salud. Y si ustedes me dejan en ese marco de calidad, digamos, pensar quiénes son los extremos en ese campo, son las personas mayores. Digamos, o sea, las personas mayores saben exactamente qué cosas sacar de un consultorio, de una consulta, saben exactamente qué decir, saben exactamente qué se espera que digan, digamos, tienen un guión, digamos, y probablemente esa sea parte de la complejidad, digamos, de la atención, digamos, de lo que dice y de lo que oculta estratégicamente en esa relación interactiva. Disculpen esta especie de pie de página, pero me vino muy a recuerdo, digamos, porque me parece que hace pertinente este tema. A veces se traduce esto en política de una forma muchísimo más simple que como yo lo estoy diciendo, digamos, que es, miren, en política el otro siempre juega, el otro también juega. O sea, olvidémonos de la posibilidad de que vos vas a hacer algo sin, digamos, una especie de reacción a eso que acabas de hacer, ¿no? Y en esa lógica de lo interactivo, la planificación abre algo nuevo, si se quiere, que es la palabra estrategia. Porque la estrategia no es el poder. La estrategia es la forma como se lo aplica, digamos. Y lo fantástico de la estrategia es que la estrategia es capaz digamos, de poner entre paréntesis, hasta cierto punto, las relaciones de fuerza. Es decir, el poder tiene un carácter potencial, cuando se ejerce, digamos, hace de alguna manera violencia, podríamos decir así, incluso violencia simbólica, es la forma como Bourdieu le llama a la educación. Digamos, el poder se pone en acto a través de cierta fuerza, pero el resultado no es solamente la aplicación de una fuerza, sino también la forma como se lo aplica. Y la forma como se lo aplica puede dar resultados sorprendentemente diferentes que la mera correlación de fuerzas, ¿sí? Es decir, que de alguna manera la estrategia hace que la vida social sea muchísimo más abierta que si no hubiera estrategias. ¿Sí? Como estamos ahora metidos en un alto, o sea, tenemos los más refinados estrategas de guerra electoral zapateando arriba de nuestras cabezas. Van a ver ustedes en los próximos, en estas semanas, digamos, lo que se llama estrategia, digamos, de acción, reacción, contrarreacción, digamos, para decir, la fiestita de Alberto, la fiestita de Carriola, o sea, no son ejercicios de poder, son ejercicios que tienen una dimensión estratégica de instalación de imágenes y de instalación de contraimágenes, digamos, y que nosotros también usamos, como por ejemplo, digamos, poner a una persona mayor, digamos, haciendo alpinismo, digamos, ¿no? También estamos construyendo representaciones, digamos, de qué quiere decir, digamos, una vejez saludable. Bueno, en ese marco, entonces el juego de la planificación es un juego donde podríamos decir, la planificación estratégica lo que te está diciendo en última instancia es, vos podés obtener resultados, incluso resultados significativos, aunque no controles todas las variables, digamos. Y esto es lo que pasa habitualmente. O sea, es absolutamente excepcional que vos controles todas las variables. Que sin embargo era un requisito para la planificación tradicional. O sea, yo me pongo tranquilamente a planificar lo que hay que hacer, porque de todas maneras el poder no es mío, digamos, los recursos no son míos, y habrá otro que se ocupe de conseguir los recursos y de hacerlo, porque ese no es mi problema. Yo planifico, ¿no?
Entonces, acá es, digamos, podríamos decir así, las consecuencias de la propuesta que nosotros hacemos y en un juego interactivo tiene que ser parte del diseño, digamos, no lo que va a ocurrir después que vos ya diseñaste, ¿no? Esto trae para nosotros una dinámica, formas distintas de ver la planificación, formas distintas de ver las relaciones de poder, formas distintas de obtener resultados, aún incluso, digamos, hay hasta posibilidades de incidencia concreta de minorías activas, hasta podríamos decir, hasta la incidencia de un posgrado si se organiza, digamos, la comunidad académica de un posgrado, ¿no? Porque en definitiva no es poco poder, digamos, tener un ámbito especializado donde se está discutiendo este tema, y mucho más si se constituye una comunidad académica entre docentes, alumnos y la estructura de relaciones que una universidad normalmente consigue articular. Yo en ese sentido, digamos, me parece que con esta especie de presentación muy inicial, dejaría abierta una primera ronda de intercambio, si les parece, y en una segunda parte le haría una breve presentación metodológica para ver cómo el pensamiento estratégico puede transformarse en método, digamos, para pasar del pensamiento estratégico a la planificación estratégica. No sé si le parece alguna interacción, mientras de paso también reviso a ver la posibilidad de compartir alguna imagen. Sí, doctor, me parece bárbaro. La verdad que ya tenemos muchas preguntas, muchos comentarios. No, yo me quedé pensando en esto del desgaste, ¿no? Que me parece que es una palabra que cuando usted la dijo, a mí me produjo como una cierta rispidez. Y yo pensaba de alguna manera que está vinculado a lo que nos es más familiar como la diversidad, ¿no? Como lo diverso de los escenarios donde estos sujetos despliegan, digamos, viven y trabajan y sufren. Ahí cuando usted habla de los mineros, y entonces creo que sí, que tiene que ver con esto, con que coexisten simultáneamente en lo social grupos de una diversidad tal que no tiene que ver solo con la diversidad de género, sino que también tiene que ver con estas diversidades, como nosotros decimos, bueno, inclusive en los centros urbanos hay tribus urbanas absolutamente diferentes coexistiendo simultáneamente, ¿no? Me pareció interesante que usted traiga la palabra desgaste, porque de alguna forma creo que eh, un chiste que se hace con los gerontólogos es que nunca nos damos cuenta de que la gente envejece, ¿no? Digamos, y creo que la gran tensión del campo, como usted la denomina, es entre la geriatría y la gerontología, donde la geriatría ha conseguido una construcción de poder mucho mayor porque está sostenida en la medicalización del sujeto, en la interpretación y la construcción, digamos, más consolidada de lo social de las representaciones que lo configuran, porque cuando un paciente, una persona mayor se sienta, es como sujeto del campo, ¿no? Consolida el campo, consolida la hegemonía del campo cuando se presenta como necesitado, este, como desprotegido o desvalido, ¿no? A mí me parece que es un desafío lo que usted está proponiendo y es como para abrir un pensamiento acerca de por qué los gerontólogos, digamos, o cómo somos convocados a la construcción realmente de un espacio, de un campo con mayor complejidad. Sí, sí, la verdad que creo que es complicada la explicación, pero es interesante porque esto a mí me permitía pensar por qué el pensamiento hegemónico, qué hace que el pensamiento hegemónico pueda ser sostenido por todos los sujetos del campo, todos los actores y también los sujetos, digo, como diferenciándolos, ¿no? Sí, totalmente. Yo tengo la misma impresión, digamos, porque
Y además, digamos, me agregaría también que algo que yo no sabía antes, digamos, que una información de un experto que estuvo con nosotros de la OPS, que nos comentaba que nosotros, digamos, en Argentina, hemos hecho un recorrido de un proceso de envejecimiento lento, estoy hablando de la categoría demográfica, envejecimiento, ¿no? O sea, un aumento de la población, digamos, sustantiva de mayores, fundamentalmente a partir, digamos, de sectores de clase media y a una velocidad, digamos, que permitió ir acoplando las instituciones casi al mismo tiempo que el hecho iba ocurriendo. Contaban que países como México, como Brasil, digamos, le llegó de golpe, digamos, el cambio demográfico, que no tienen la misma calidad de instituciones que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo en la Argentina, y además, quizá, digamos, el hecho de que muchas veces los imaginarios de respuesta social adecuada para esta etapa de la vida está pensada para quienes tienen recursos de clase media. Con lo cual, digamos, uno de repente se pone, o sea, nos hemos pasado mucho tiempo discutiendo adecuación de vivienda, digamos, ¿no? En relación al tema del problema de, digamos, cierto grado de discapacidad, el tema de la silla de ruedas, el tema de cómo adecuar la vivienda que tiene escalera, cómo adecuar la vivienda del tamaño de las puertas. Todas reflexiones que son de clase media, porque cuando uno piensa eso mismo en situaciones de villas de emergencia, digamos, encuentra, digamos que, y no es casual la metáfora que estoy usando, porque el BID que hizo una referencia vinculada justamente al tema de la tercera edad, con una frase muy ingeniosa que decía, las sillas de rueda no funcionan en el barro, ¿no? Que para mí es una excelente síntesis de cómo las tecnologías que pensamos, que nos parecen universales, a veces no son tan universales. En el otro extremo de la vida pensábamos más o menos algo parecido cuando decíamos el alta de un niño de bajísimo peso al nacer. Uno imagina que va a una casa de clase media, digamos, pero podría no tener ni las mínimas condiciones de climatización. La vivienda donde va ese niño que estuvo 50 días internado en una cápsula de la NASA y de repente va a una vivienda que no puede sostener la temperatura. Sí, es interesante lo que usted plantea, porque yo pensaba de alguna forma, cuando usted habla del envejecimiento, del desafío con respecto a la clase social que sostiene, digamos, ciertas representaciones, esto tan debatido ahora puesto arriba de la mesa sobre el bono demográfico, que sería como una gran pregunta y un gran interrogante si en nuestro país realmente esta construcción teórica se va a dar, digamos, y nos va a dar alguna posibilidad en la práctica, ¿no? Yo quería resaltar algo con respecto a este valor y para compartirlo con todos los que estamos participando en este posgrado. Usted dijo el poder que se construye a partir de esta puesta en común, ¿no? Acá se está creando campos simbólicos, se le está dando fuerza a un campo simbólico, pero me gustaría resaltar la importancia de que se esté trabajando simultáneamente con gente que quiere aprender sobre gerontología por distintas razones, y se está trabajando también dándole protagonismo a las personas mayores, juntándolas con los que quieren aprender, para que se puedan hacer protagonistas de la planificación. Me parece que tiene un valor enorme esta manera de gestionar que está haciendo la UNLA y el Centro Gerontológico, porque está juntando a todos esos actores y los está haciendo protagonistas, ¿no? La verdad que uno agradece poder participar de experiencias así, poder escuchar todos lo que usted está diciendo, ¿no? Totalmente, y con una, digamos, es fantástico también este comentario, Estela, ¿verdad? Sí. Porque
había una ironía muy interesante en Perú, que digamos, ustedes saben que tiene una población indígena importante, pero hubo un texto muy irónico que decía, digamos, en Perú a los indigenistas les fue mejor que a los indígenas, ¿no? Es decir, que de alguna manera, digamos, lo que llamaba la atención era el hecho de que había intelectuales que se atribuían la representación, digamos, de los propios indígenas, que luego nunca nadie les daba la palabra. La verdad es que tener un campo de conocimiento, afortunadamente sobre una etapa de la vida donde hay también muchas personas con historia, incluso con historia de militancia, digamos, de activismo social, y tener esas voces tiene una potencia enorme, porque, digamos, como siempre decimos, una cosa es hablar de ellos y otra cosa es hablar con ellos, ¿no? O sea, es una dinámica totalmente diferente, y me parece que digamos, muy preciso el comentario de que ahí el poder del posgrado se multiplica, digamos. Sí, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Agregar también ahí en la construcción del poder, el poder en la construcción del campo, yo creo que ahí es clave, y bueno, también en estos espacios de formación, pensar, si pensamos curso de la vida, y pensaba esta metáfora del sol, ¿no? Digamos, ¿cómo empezar a pensar que la gerontología también es campo, o es tema, al menos debiera generarse un interés, durante toda la vida? Porque, digamos, si pensamos como una etapa o como un momento, nos pasa esto, de pronto, es irrisorio pensar que de pronto se nos envejeció la gente, ¿no? Digamos, algo no estábamos mirando, digo, esto tiene que ver con la construcción del campo, ¿no? Digamos, que a un país le sorprenda que de pronto se envejeció su población, claramente esto tiene que ver con cómo se construyen ciertos campos y con una distribución del poder. Entonces, mi pregunta o mi reflexión es esto, ¿no? ¿Desde dónde seguir ampliando cuando todo el sistema está organizado de otra manera? Digamos, en un sistema de valores y hegemónico también, más allá del modelo hegemónico médico, sino otras hegemonías también que hacen que determinada productividad no sea valorada. Entonces, ¿cómo pensar un bono demográfico, un poco yendo a lo de Silvia, digamos, cuál sería el valor, cuál sería la potencia que podemos pensar si lo estamos pensando como una etapa que está después de lo que es verdaderamente productivo, ¿no? Un poco, digo, parece que esto implica una reflexión mayor, pero a su vez pensándonos desde la gerontología, bueno, una responsabilidad y un desafío muy alto, ¿no? Creo. Claro, pero está bueno lo que decís, Gladys, porque yo he escuchado cuando el doctor decía que la planificación, que uno piensa que la hace en salud pública o en gerontología, y entonces la tiene redondita y cerrada, y en el campo estamos todos, y entonces aparece la seguridad social, aparece la educación, con libros que dicen que el viejo es tal cosa, y que cuando se envejece se hace una masa o se lee el diario, o digo, en esa tensión, digamos, vuelve a retensionar el campo, no solo en lo específico entre la gerontología y la geriatría, en el intento de construir, digamos, un sujeto para el estudio, sino en la complejidad de otros que también están construyendo, y sobre todo esto que vos decís, están diciéndole a un niño, ya desde que entra a la escuela, que es un viejo. Eso creo que sí que es, bueno, que hace a la complejidad del campo, ¿no? Claro, totalmente. Y creo que además, por supuesto, todo eso se traduce en dimensiones políticas. Ustedes han visto, digamos, con el coronavirus, la expectativa que hubo de infantilizar, digamos, a las personas mayores. Bueno, el golpe de suerte que entre las personas mayores podía llegar a haber jueces de la Corte Suprema, digamos, o ex jueces, que, digamos, rápidamente rompieron ese intento de cuarentenar en forma forzada, digamos, prácticamente transformar la cuarentena en una prisión domiciliaria, digamos. Y me parece que en eso hubo un reflejo muy adecuado y de vuelta el tema es que
se hace con el protagonismo de los propios actores, o sea que no es solamente que, digamos, alguien abogó por ellos, o, digamos, sino que ellos mismos se organizaron y salieron. Yo creo que la imagen histórica de Norma Pla, digamos, sigue jugando, digamos, cada tanto vuelve, digamos, esa etapa digamos, de una parte de la ciudadanía que se le paró de manos a un presidente que tenía casi la suma del poder público, digamos, en un determinado momento. En ese punto me parece también que ahí ustedes tienen una potencialidad muy grande incluso para trabajar otras representaciones, que es el tema de la infantilización de las personas mayores. Me parece que yo verifico mucho esto, digamos, y creo que a veces hasta se utilizan conceptos que son formas indirectas, digamos, de infantilizar, digamos, en el trato, digamos, de las personas cuidadoras, por ejemplo, digamos, la forma de gritarle asumiendo que cualquier persona mayor es sorda, digamos, hasta el nombre, digamos, en las residencias geriátricas, el nombre de pañales, por ejemplo, ¿no? Pues, o sea, queda toda una metáfora suponiendo que la vida es una especie de círculo donde empezamos en la infancia y volvemos a la infancia, digamos. Y eso es claramente una construcción simbólica que me parece que hay que desalojar, y está incluso en la cabeza de quienes le toca hasta laboralmente cuidar a personas mayores, ¿no? Así que yo coincido fuertemente con estas opiniones, digamos, me parece que nos tienen que ayudar un poco a construir. Alguna vez alguien me dijo, creo que era del Ministerio de Trabajo, que me decía, separemos netamente trabajo y empleo, digamos, porque los que no tienen empleo trabajan más que los que tienen, ¿no? Porque, digamos, el que tiene empleo puede darse el lujo de no trabajar, digamos. El que no tiene empleo tiene que trabajar 10 veces más para conseguir lo mismo que el que tiene empleo. Y acá me parece que pasa lo mismo, o sea, ¿qué quiere decir jubilado, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir jubilada? ¿Verdaderamente salir del circuito productivo? Bueno, ustedes saben que no es así, digamos. Así que, digamos, creo que está, y por supuesto en derechos ciudadanos pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea que uno podría quedarse en último caso con esta imagen de que cuando una persona muy mayor, digamos, llega a votar, la gente la aplaude, ¿no? Parece que hay que tomar un poquito ese valor para señalar, digamos, que uno puede ser ciudadano hasta el último día de su vida. No sé si hay algún otro comentario o si quieren. Sí, creo que sí, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario o una reflexión? Por favor. Buenas tardes a todos. Mil disculpas, doctor, por entrar un poquito tarde, pero sí retomé algo que me movilizó mucho, el contexto en sí general, y pasaron ya más de 73 años que se proclama el derecho a la ancianidad por la compañera Eva Perón. O sea que pasaron muchísimos años y todavía aún hay muchas cosas que mejorar, que aplicar una mirada estratégica para el cambio de la gerontología en sí y de la geriatría, enfocada a la autonomía y a los derechos de las personas. Esto realmente me transmite y me moviliza muchísimo, porque tenemos muchas cosas por aplicar, por cambiar, por interactuar. Y bueno, esa era mi reflexión. Mi nombre es Irma Susana Gutiérrez. Muchas gracias, doctor. Sí, acá estaba viendo en el rectangulito, Susana,
A ver, coincido, coincido totalmente, y además creo que para esa época estamos hablando también, igual que lo que pasa después digamos, en la primera década del siglo XX, del siglo XXI, perdón, me parece que ahí tenemos no solamente el tema de los derechos específicos, digamos, de las personas mayores, sino también una lógica de plexo de derechos. Digamos, es evidente que estamos hablando de la misma época donde surge el voto femenino, digamos, digamos, y estos derechos se van como indicando recíprocamente, digamos, y por otro lado, si venimos ahora, es impresionante las modificaciones del Código Civil vinculado con el tema de las identidades de ciudadanía. El Código Civil que teníamos de la época de Vélez Sarsfield, digamos, consideraba que el adulto varón era el centro del sujeto de derecho, y todo el resto, es decir, las mujeres, los niños, las personas mayores, digamos, estaban por fuera de la centralidad del sujeto de derecho. Digamos, yo creo que tenemos, digamos, las cosas nunca avanzan a la velocidad que nos gustaría, pero definitivamente estamos con un piso totalmente diferente, con derechos que se entraman recíprocamente. Digamos, a veces uno dice, ¿qué tendrá que ver personas mayores con derechos sexuales y reproductivos, digamos? Y después resulta que nadie quería analizar el tema de sexualidad en las personas mayores, digamos. Entonces, digamos, me parece que cuando uno analiza cuál es el plexo de construcción de ciudadanía y de derechos, verdaderamente creo que se amplía la lectura específica, sectorial o de etapa de la vida, y empieza a verse cómo se van entramando recíprocamente. Si se remueven barreras arquitectónicas, se remueven para todos, por ejemplo, ¿no? Ahí se puede unir, digamos, etapas de la vida, discapacidad. Una ley de salud mental también, digamos, influye sobre el campo gerontológico. Me parece que ahí estoy viendo más o menos cómo pensar intersectorialmente, y yo creo que ahí sí claramente la gerontología tiene una mirada mucho más, digamos así, de un ancho de banda mucho más importante que la geriatría, digamos, ¿no? Que tiende a tratar de ganar su lugar dentro del campo de las especialidades médicas. Bueno, yo creo que tendría que pedirles que me dejen compartir pantalla, porque voy a tratar de poner una o dos transparencias nada más en circulación, si me habilitan. Ahí me dejó. Ustedes cuéntenme si se ve. Bueno, yo quería básicamente compartir un esquema general que creo que un poquito a continuación, en futuros encuentros, las compañeras van a poder profundizar en alguna de estos momentos, pero los autores se preocuparon mucho de discutir sobre si el pensamiento estratégico se podía volver método o no. Y ahí nosotros posicionamos del lado de los autores que creen que sí, que debe constituir, que debe organizar el pensamiento y plantear, digamos, una forma de estructuración que nos permita, de alguna manera, transformar estas perspectivas, digamos, en metodología. Tiene algunos efectos especiales para poder ubicar una cierta metodología de planificación. Tenemos ubicado la categoría de momentos, que es una categoría que se utiliza justamente para separar, digamos, o por lo menos distanciarse de la idea de etapas, ¿no? O sea, no hay un algoritmo de planificación aquí propuesto,
sino que hay distintos momentos reflexivos cuando uno va a diseñar un plan estratégico. Y estos momentos se organizan, son 6 momentos que se organizan según las siguientes variables, digamos. Por un lado, lo que se llama la distancia al objeto de intervención, lo que podríamos llamar una distancia más panorámica. Yo creo que hoy hemos sobrevolado, digamos, por así decir, la problemática de la gerontología en la sociedad. Esta será una mirada muy panorámica, pero seguramente para cambiarle la vida a las personas que tienen problemas en esta etapa, hace falta también entrar en detalles, ¿no? Y entrar en aspectos de mayor especificidad, ¿no? O sea, cuando nosotros nos ha tocado en este momento, por ejemplo, trabajar sobre grupos prioritarios y vacunación de adultos mayores, bueno, estaban los adultos mayores que podían llegar por su cuenta, estaban los adultos mayores que tenían dificultades de movilidad, estaban los adultos mayores que podían venir en automóvil y los que no. Se desarrollaron adecuaciones como hasta poder vacunar en el auto sin que la persona se baje, digamos, pero también se fue a las residencias geriátricas, digamos. Entonces, digamos, ese espectro indica que hay muchos subconjuntos dentro de la mirada panorámica del campo que hoy llamamos gerontología. Ahora, el sistema de planificación tiene que tomar una dimensión, un anclaje en la realidad, que tiene que ver algo así como son, cómo están las cosas, cómo están siendo las cosas, en un sentido, si se quiere, dialéctico, un poco lo que decía desde un presocrático como Heráclito, que decía, hay gente que cree que puede bañarse 2 veces en el mismo río. Digamos, bueno, la gerontología es un campo vivo, digamos, o sea, está todo el tiempo en deconstrucción, ¿no? Y últimamente aparece entre los elementos que seguramente van a traer mucho ruido, el tema sobre si hay o no hay una droga para el Alzheimer y si tiene eficacia o no tiene eficacia, pero lo que sí es seguro es que tiene un costo imposible de pagar, digamos. Entonces, va a empezar a crear una dinámica sobre este tema, hasta incluso, no sería raro, digamos, quien diga que es preventivo, digamos, ¿no? Y diga que, bueno, hay que empezarlo a tomar en la primera infancia, digamos. Entonces, porque los laboratorios tienen esa posibilidad, digamos, de ir instalando, construyendo necesidades. Cómo son o cómo están las cosas, o cómo están siendo las cosas, siempre contrasta contundentemente, con una especie de expectativa de deber ser, porque, digamos, obviamente nadie planifica si no tiene visualizado de alguna manera lo que quiere lograr, o sea, que digamos, podríamos decir que nadie hace un posgrado en gerontología para saber cómo están las cosas, sino además para poder encontrar formas de modificarlo. En consecuencia, uno podría decir, no sé, para decirlo así, personas mayores y ciudadanía plena, digamos. Bueno, si digo eso, ya estoy visualizando un objetivo, digamos, que indica, digamos, mantenga hasta el extremo la autonomía cuando pueda las personas mantener esa autonomía, ¿no? Bueno, son visiones, son expectativas, que uno sabe que no es lo que ocurre, sino lo que uno desea que ocurra. Pero hay una dimensión que nos parece importante señalar, que la planificación estratégica todo el tiempo va a estar trabajando sobre eso, que entre cómo son las cosas y cómo desearíamos que sean, hay un puente, digamos, que es la lógica del poder ser. O sea, digamos, ¿de qué manera se hace posible lo deseable? ¿No? Y ahí me parece que podríamos percibir que en esta especie de coordenadas van a ir surgiendo los 6 momentos de planificación. Uno inicial que planteamos como análisis de situación, digamos. Para decirlo en criollo, ¿dónde estamos parados? ¿No? O sea, ¿cuál es el estado del arte? ¿En qué lugar estamos, por ejemplo, de esta dinámica, oferta, política pública, población con necesidades específicas,
y un campo que lo teoriza, lo analiza y diseña propuestas para mejorar la situación de esta población. La situación se parece y no es lo mismo que el diagnóstico, ¿sí? Y esto fundamentalmente, por esto que les decía antes, digamos, siendo que la oferta y la demanda se construyen recíprocamente, digamos, nosotros no somos analistas externos al campo, digamos, ¿no? Podríamos decir así, el campo de la gerontología incluye a quienes la practican, ¿no? Es decir, que no es solamente un problema de las personas mayores, un asunto de las personas que estudian, investigan y teorizan y diseñan políticas para personas mayores, sino que todo eso junto, digamos. O sea, el sujeto que analiza está incluido en el objeto analizado, para decirlo en muy pocas palabras. Por eso se llama análisis de situación y no diagnóstico, que en general nos permitiría, digamos, hablar de ellos sin ellos, ¿no? Es decir, que un poquito en los intercambios que tuvimos hace minutos quedó un poquito expresado por qué es importante entender que los que analizamos estamos adentro del objeto analizado. Ahora, cualquier situación tiene problemas críticos, digamos, problemas emergentes, que en cierta manera son parte constitutiva de la situación, es decir, están como, así como el árbol está incluido en el bosque, digamos, pero al mismo tiempo la situación no es simplemente un listado de problemas, ¿no? Es decir, que la situación es también un entretejido entre realidades complejas, digamos, por lo cual los problemas forman parte de la situación, pero no son toda la situación. Ahora, los problemas son como emergentes, no son territorios, digamos, sino que son emergentes de la situación, que generalmente son también analizadores. Una parte de esos problemas pueden ser conflictos, ¿no? Donde yo de alguna manera a través del conflicto comienzo a analizar la situación, ¿sí? Porque el entramado explicativo me va generando conexiones que me permiten ir rearmando la situación a partir de los problemas críticos. Insisto que los puedo utilizar como analizadores, ¿no? Por ejemplo, definición de población vulnerable en el coronavirus, luego pérdida de derechos, ¿no? Entonces, digamos, si ese analizador me permite decir con qué facilidad, digamos, con qué facilidad se trató de hacer perder derechos a un grupo poblacional y no así a los obreros de la construcción, digamos, y no así a los obreros industriales, ¿no? Porque el sistema productivo era fundamental que siguieran trabajando, digamos, aunque todo lo demás estuviera paralizado, ¿no? Entonces, esta herramienta muestra que lo macro y lo micro se articulan recíprocamente. Cuando yo lo quiero proyectar en términos de expectativas o de deseos, hoy justamente, y ya usé varias veces la idea, lo que queremos lograr hay que visualizarlo. Tiene mucha importancia en nuestra cultura la relación entre visión y deseo, ¿no? Algunos dicen, digamos, solo deseamos lo que vemos, ¿no? Ese juego de visión y deseo, al revés se puede decir, yo quisiera lograr tal cosa, y alguien me puede decir, ¿sabes qué? No lo veo, ¿no? O sea, ese juego, en realidad, de lo que estamos hablando es de prever, ¿no? O sea, nosotros podemos prever, digamos, una sociedad donde las personas mayores estén exactamente, digamos, en igualdad de derechos respecto a otros grupos poblacionales, digamos. Bueno, alguien podría decir, lo veo, lucho por eso, milito por eso, y alguien podría decir, en última instancia no lo veo, digamos, me cuesta imaginarlo. Sobre todo, digamos, si la discapacidad tiene que ver con la salud mental, si empiezo a ver ahí cómo resbala quizá esta homogeneidad que me quería imaginar respecto a derechos ciudadanos. Ahora, para alcanzar esa visión, ese objetivo, esa situación objetivo que nos planteamos, hay que resolver problemas, porque los problemas eran parte de la situación. Entonces, de ahí surge la necesidad de tener diseño de programas, proyectos, iniciativas,
digamos, que nos permita desencadenar procesos, que en último caso, si ahora lo empiezo a tratar de integrarlo, queda claro que yo tengo una situación donde me paro frente a una situación, estoy analizando una situación macro o micro, que esa situación tiene problemas, que cambiar esa situación, digamos, constituye una especie de objetivo que hay que visualizar y que para alcanzar ese objetivo hacen falta programas, proyectos, iniciativas, desencadenar procesos que reviertan estos problemas, que los amortigüen, que impidan que crezcan, que los minimicen, digamos, en fin. Y hay algo en esto, vinculado con el tema, lo traigo de otro campo, como el campo de la discapacidad, que a mí me resultó muy útil para pensar la discapacidad. Los propios discapacitados, que son un grupo muy movilizado y organizado, digamos, tienen una especie de fórmula, digamos, que dice que la discapacidad es como una, que tiene una fórmula matemática, digamos, que es digamos, la reducción de la capacidad multiplicado por las barreras, ¿no? Entonces, esa fórmula le sirve para decir, mire, si usted me remueve todas las barreras, la discapacidad no va a existir más, ¿no? Digamos que es un juego fantástico, digamos, por supuesto que se aplica mucho a la discapacidad motora, digamos, ¿no? Hoy en día hay un importante movimiento de discapacitados luchando contra una modificación de la ley de construcción en la Ciudad de Buenos Aires, que lo que dice es, nos van a aumentar la discapacidad, porque están habilitando departamentos de un tamaño tal, digamos, que ninguna persona en silla de ruedas va a poder habitarlo, digamos. Entonces lo que están diciendo es, están por ley cambiando el territorio de la discapacidad, ¿no? Entonces, a mí me pareció fantástico como dispositivo analítico, digamos, cómo también la sociedad define quién es discapacitado, digamos, no solamente la minusvalía objetiva, sino también, digamos, todos los otros elementos que de alguna manera dicen que la sociedad es inclusiva o no lo es, ¿no? Bueno, ahora, una vez que tenemos esta circulación entre estos 4 momentos, aparece quizá donde más claramente va a brotar el sentido del pensamiento estratégico, que es el momento de la construcción de viabilidad. Y fíjense que la palabra viabilidad no es algo tremendamente nuevo. Lo que es nuevo es que la viabilidad, en vez de ser analizada, es construida, ¿no? ¿Esto qué quiere decir, digamos? Si usted tiene un objetivo particularmente deseable, y yo diría incluso irrenunciable, y no es viable, entonces le tiene que construir viabilidad, ¿no? O sea, ese mensaje de la planificación estratégica es un momento nodal para entender de qué manera, digamos, la planificación estratégica no es una planificación resignada a los recursos que tenga, ¿no? Digamos, es una planificación que si es necesario va a salir a buscar recursos, digamos. Y siendo esta idea de recursos un sentido muy amplio, porque hay recursos físicos, pero también hay recursos simbólicos, ¿no? Que se ponen en juego en un proceso de planificación. Y por supuesto que también los proyectos necesitan viabilidad, pero para cada uno de los proyectos hay una especie de, digamos, de momento táctico operativo, digamos, que viabiliza los programas, proyectos, iniciativas que cada uno, digamos, pudiera tener. En ese marco, me parece a mí que, digamos, muy brevemente, les estoy compartiendo alguna, como una especie de, yo diría una especie de mapa conceptual, digamos, que me parece interesante compartir con ustedes. Creo que tengo acá una... Sí. Sí, básicamente también por la posibilidad de abrir una segunda ronda, me quedaría con este esquema. No quiero avanzar mucho más porque van a tener oportunidad ustedes de hacerlo.
Lo voy a pasar a ritmo ametralladora, pero... Quedó, discúlpenme la forma de pasarlo, quedó muy Kabul, digamos, en este momento, pero quería abrir un poco nuevamente el micrófono con este mapa conceptual colocado ahí. Cerraría diciendo que en el programa táctico operativo, digamos, el paso siguiente es la acción misma, pero que no es un cálculo de planificación que se hace antes de la acción, sino paralelo a la acción. Se dice, digamos, que la planificación está antes, durante y después de la acción, ¿no? Los autores hablan de precede y preside la acción, y también la acción tiene la potestad, como si fuera una lógica de investigación-acción, de ir ajustando los cálculos de planificación. De tal manera que, si ustedes me permiten, digamos, diría que la planificación no es solamente un documento que luego solo es cuestión de ejecutar, sino que la planificación es una especie de GPS para la acción, digamos, que nos permite ir sabiendo en cada momento dónde estamos parados, ¿no? Vuelvo entonces, si les parece, creo que tenemos todavía unos minutos como para hacer una segunda ronda de comentarios, de preguntas. Ojalá vean en este esquema la idea de el esfuerzo de tratar de transformar algo tan plástico como el pensamiento estratégico en metodología. Vuelvo a la pantalla compartida, así podemos interactuar mejor. ¿Algún comentario, alguna sugerencia? Nos ha dejado apabullados, doctor, porque en realidad esto viene a cuestionar tantas cosas, ¿no? Yo pensaba en esto de estar siendo que usted trajo, que me parece que es como la inclusión, digamos, que cuestiona, ¿no? Esto sobre lo que usted dice del ser, el deber ser y el poder ser, que abre, digamos, una perspectiva filosófica diferente, ¿no? No estática de soy o estoy, sino que se está haciendo, se está en el proceso. Así me pareció muy interesante esto, y yo quería hacer un comentario que me parece que tiene que ver, está Gladys, que ha sido como con quien hemos iniciado este proceso. Quiero hacer dos comentarios. Una frase que yo le robé a Gladys hace mucho tiempo, así que ahora ya me pertenece absolutamente, y es que cuando empezamos a trabajar el tema de discapacidad, claro, porque hace 20 años que trabajamos juntas, ya me pertenece. Yo le decía no, porque la discapacidad, yo vengo del campo médico, Gladys venía de la terapia ocupacional. Y entonces ella me decía, no, no hay personas discapacitadas. ¿Cómo que no hay personas discapacitadas? No, hay sociedades discapacitadas que no pueden alojar y ser inclusivas para todos. La verdad que esa frase, que yo quiero compartirla con toda la corte, a mí me enseñó un montón, mucho más que un montón de libros y cosas. Y es esto, ¿no? De, bueno, decime cuáles son las barreras y te voy a decir a dónde queda mi discapacidad. Esto me parece que fue, que es interesante, sobre todo
Porque en gerontología, nos guste o no nos guste, neguemos más o menos el envejecimiento, nos vamos a encontrar con un escenario donde la prevalencia de la discapacidad va a ir aumentando y va a ir aumentando geométricamente, porque los centenarios ya están instalados como grupo, digamos, en la sociedad, y por lo tanto vamos a tener que lidiar, digamos, con esta problemática de verdad, ¿no? Digo, no desde los papeles. Y después quiero recuperar algo que usted traía de las maneras de construcción y de la voz de los actores, porque cuando nosotros entramos a la universidad, yo venía de la gestión, en realidad no venía de la academia, por lo tanto me encontré, digamos, en la maestría con un grupo de gente muchísimo más jóvenes que yo, con los que empezamos a pensar cosas. Cuando empezamos a pensar con Gladys este proceso, nosotros tuvimos algunas críticas desde la universidad, hasta que hubo un momento en la universidad que dijo, bueno, basta, ustedes tienen que entrar en la docencia, porque en realidad nosotros lo que hicimos durante muchos años fue solo trabajar con la comunidad dentro de la universidad. Y creo que esto, digamos, que fue una construcción diferente, nos permitió hoy pensar algunas poquitas cosas, digamos, de una manera diferente. Así que, bueno, quería compartir esto con la corte, que estamos saludando ya en su último cuatrimestre, porque contamos con que toda esta manera de construir desde abajo, escuchando a la gente, atendiendo las situaciones y demistificando muchos prejuicios con los que venimos, no solo los negativos, también los positivos, que también operan como prejuicios en la construcción de conocimiento, no hagan obstáculo y puedan realmente avanzar en la complejidad de un pensamiento como el estratégico, que sí, que no es simple, pero que sencillamente muestra que el obstáculo tiene que estar incluido, el problema tiene que estar incluido en la hipótesis de trabajo para poder avanzar. Y algo que quiero compartir con usted, doctor, es que cuando yo digo que nos honra que usted esté acá, quiero que sepa que quien ha antecedido en planificación estratégica durante muchos años este equipo ha sido el doctor Mario Testa. Así que la verdad que es un placer, digamos, que usted nos acompañe en este tramo. Mario ha estado hasta ayer, diría yo, porque tenía 92 años y venía en tren a la UNLA, así que, bueno, es un gusto que usted Sí. pueda tomar la posta. Bueno, y un orgullo para mí porque verdaderamente, bueno, entre otras cosas, ha sido mi decano cuando era estudiante de medicina, así que acompañar un poco su trayectoria, su firmeza, su compromiso y su producción intelectual, que verdaderamente no ha cejado, es verdaderamente digamos, me siento muy honrado de ser discípulo de su tarea intelectual y política. Me parece, yo creo que tenemos efectivamente un campo. Me gustó mucho este tema también de qué manera los mitos positivos también pueden desalojar un sentido de realidad, porque me hacía acordar mucho, en algún momento dado empezaron a aparecer películas, no sé si ustedes se acuerdan, sobre la locura, digamos, donde parecía que, digamos, terminaba la locura siendo una especie de situación heroica, digamos, ¿no? Una situación donde que no ayudaba a las personas que efectivamente estaban con padecimiento y sufrimiento psíquico, porque empezaba a dar una idea como romántica, digamos, de la enfermedad o del padecimiento psíquico. Y yo creo que acá también de vuelta vienen muy importante el tema del sentido de realidad, o sea, así como pasa con la persona que va a un asado y después quiere hacer un picado y termina con una fractura, digamos, también a veces hay invitaciones a ejercicios, a una vejez activa y demás, digamos que en muchos casos termina no evaluando previamente, digamos, cuáles son los esfuerzos reales que se pueden hacer y cuáles no, digamos, tenemos muchísimos casos donde de un momento para otro una comunicación
moviliza a una persona, digamos, y como consecuencia de ese ejercicio, digamos, sin control y sin indicación, digamos, termina generando otro problema de salud, digamos, ¿no? Tengo un caso muy cercano, como para, demasiado cercano, como para no comentar que una colega invita, digamos, a una persona de 95 años, digamos, a incorporar una bicicleta fija y termina haciendo una hernia abdominal, digamos, ¿no? O sea, como en esa lógica, digamos, hay como cierto precepto de que esto necesariamente es bueno, y bueno, hay muchas variables, digamos, para tomar para tomar en cuenta, digamos, en este campo, que no se resuelve con clichés, digamos. Bueno, este punto que usted toca, digamos, es algo que nosotros siempre trabajamos mucho con los colegas, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando se habla de envejecimiento activo, se confunde activo con actividad, y no con participación en el sentido de que la actividad tiene que ver con la actividad participativa en lo social, no solo como una cuestión concreta, con un ejercicio, sino con una manera mucho más simbólica de otro nivel. Esto que la OMS sacó como envejecimiento activo es muchas veces interpretado como sinónimo, y eso, bueno, uno lo ve en la comunicación, digamos, en los medios, en la televisión y demás, se ve permanentemente, ¿no? Viejos que bailan danzas clásicas, que hacen cosas heroicas realmente, que no tienen que ver con las posibilidades, inclusive con los deseos de muchas de las personas mayores, ¿no? Yo me acuerdo que China Zorrilla, en un reportaje que le hicieron, le preguntaron, bueno, ¿cómo era esto de envejecer? Dijo, mire, acá hay un problema, yo soy una persona muy activa, yo estoy en el teatro, yo trabajo mucho. Los fines de semana, no sé por qué berretín tiene mi familia de sacarme a pasear. Yo me quiero quedar en mi casa tejiendo, porque yo salí toda la semana. Me encantó ese reportaje, porque ella decía, porque es que todos me quieren sacar. Tal cual, exactamente. Bueno, Sí, ahí en esto, perdón. Sí, por ahí no, un Gladys. pequeño comentario, ahí también la cuestión también del envejecimiento activo desde una mirada muy, muy eurocéntrica también, de no tener en cuenta que acá esto también tiene que ver con esta planificación de ver el estar siendo en este momento y con y desde lo local, desde lo situado. Me parece que eso es clave también, porque muchas veces queremos en la planificación aplicar un modelo que aunque lo pensamos porque ese es el grave problema, creemos que estamos mirando una realidad y estamos pensando con otra matriz. Y ahí me parece que, digamos, esto yo también lo he aprendido de un primer allá mucho tiempo atrás con Mario Testa, digamos, de poder empezar a transformar también qué vemos, porque a veces en esta misma mirada estamos tan atravesados por estos modelos de lo que tiene que ser, que nos confundimos en la planificación, y finalmente, a mi criterio, nuestro trabajo más que nada es eso, es la construcción de esa viabilidad, ¿no? Me parece que ahí está, por ahí, si uno piensa desde una perspectiva transformadora, ¿no? Digamos, la planificación y desde el rol, porque por un lado la construcción de estos actores sociales, ¿no? Digamos, de construir que las personas mayores construyan esto, o esto, ¿no? Como las personas con discapacidad que vienen a hacer una cuestión que ya ahora, desde una perspectiva más latinoamericana, no es solo de la barrera, sino también del reconocimiento y la aceptación de sus cuerpos, de sus cuerpos distintos, ¿no? o diferentes. Ya vienen también por una deconstrucción de la normalidad, los mismos movimientos. Pero bueno, más allá de eso, también la vejez pensarla desde ese lugar, desde esta construcción de actores que en algún momento quieren descansar y en un momento quieren ser activos también descansando, ¿no? Me parece que nuestro lugar es el complejo también para pensarlo, porque hay un poder, hay una posibilidad, digamos, en tanto saber, o en tanto técnica, o en tanto política, desde donde lo queramos asumir, pero bueno, desde ahí me parece que lo más importante es eso, es construir esa viabilidad que claramente suele no estar. Yo pensaba un poco lo que decía Silvia en nuestro trabajo en la universidad, digamos, de muchos años, pero digamos, no ha sido un camino, sí se planificó, pero después se fue construyendo en ese andar, y esa construcción de viabilidad creo que es la política que nos permite estar acá ahora donde estamos, me parece. Pero por eso me gustó muchísimo la claridad del cuadro. Qué bueno.
bueno, Yo quería hacerle una pregunta. ¿Dónde ve usted en este momento ubicada en el campo, este campo simbólico de las políticas públicas a la gerontología? Considerando a la gerontología como ese marco donde está la geriatría, donde está, es decir, todo lo que tiene que ver con las personas mayores. Por ejemplo, me tocó estar en algunas reuniones de las cuestiones del análisis de la ley de salud mental y me llamaba la atención que no aparecen los viejos en la problemática, con la problemática de viejos y el tema de salud mental, no aparecen y parecen compartir los mismos sufrimientos de los cuales se quejan tanto los profesionales como los que deben, los sujetos de derecho del tema de salud mental, pero no aparecen como, no se visibiliza. Entonces, ¿cómo ve usted la gerontología en la mirada de las políticas públicas? Yo, digamos, tengo la impresión de que hay apropiaciones parciales. Me parece a mí que una de los déficits más importantes es que no hay una apropiación, no hay una incorporación de la gerontología como marco analítico, sino de alguno de sus dispositivos como instrumentalmente aplicados, digamos, a soluciones parciales vinculadas a determinados recortes. A mí lo que me parece es que la gerontología tiene autonomía de campo como para poder o pretender, si se quiere, colonizar la política pública. Yo creo que no hay una mirada, voy a decir una cosa que no es ni de esta gestión, digamos, pero yo lo conozco hace mucho tiempo. El PAMI no tiene una mirada gerontológica, digamos, no ha sido colonizado con esta noción, no ha sido de alguna manera, y está, yo diría incluso, tampoco, ni siquiera tiene una mirada geriátrica, digamos, tiene una mirada médica predominante, que viene incluso, ustedes saben que uno de los estilos de los grandes aportes de Foucault fue el aporte de la genealogía. Bueno, la genealogía es que a veces que las cosas son más transparentes cuando se analizan los orígenes. Quizá, a lo mejor le voy a robar un minuto con una historia que parece muy remota. Cuando el PAMI nace, digamos, en el contexto del gobierno de Lanuse, con la aspiración en ese momento de su ministro de Desarrollo Social de dedicarse a la política, me estoy refiriendo a la época de Manrique, digamos, cuando nace, tiene la expectativa de copiar de alguna manera el modelo inglés para un grupo poblacional específico, como eran las personas mayores, y el modelo es tan resistido por el modelo, por las corporaciones médicas, que en ese momento eran muy poderosas, la COMRA, que el PAMI va a generar prácticamente la huelga médica más importante de la historia argentina, digamos. Como consecuencia de eso, el PAMI empieza a abrir la suscripción para médicos de cabecera de médicos de cualquier especialidad. Es decir, que prácticamente el único requisito era ser médico, digamos, ¿no? Entonces empezó a darse el absurdo de tener de médico de cabecera pediatras, dermatólogos, oftalmólogos, otorrinolaringólogos, o cualquiera que sintiera que el sueldo era atractivo y estaba quizá en un momento decreciente de su historia profesional, se metía como médico de cabecera del PAMI, ¿no? Y es increíble, desde mi punto de vista, que esa etapa no se superó nunca. Digamos, yo se lo pregunté directamente a el director del PAMI, a un presidente del PAMI, digo, algunas gestiones atrás, no estoy hablando del momento actual, y le dije, digamos, si no tenía percibido que siendo el PAMI el que produce la seguridad social más equitativa de todas las etapas de la vida, porque no hay ningún otro tramo del ciclo vital que esté tan cubierto por la seguridad social como los adultos mayores,
digamos. Sin embargo, digamos, ¿por qué no se generó en la Argentina un movimiento de geriatría tan fuerte y de gerontología tan fuerte como la pediatría? ¿No? Y le decían, esto es una pregunta que el PAMI se tiene que contestar, digamos, porque si tiene, digamos, el modelo prestador del PAMI definitivamente, digamos, no está matrizado, pensado adecuadamente para la población que atiende. Digamos. Y creo que es una tarea de discusión y de colonización, incluso ahora, incluso intercambiando con compañeros muy queridos, digamos, que están empezando a ver la realidad desde el PAMI. Es verdaderamente una tarea, un desafío enorme para adelante pensar de qué manera esa institución, que tiene tanta interacción con la cotidianeidad de las personas mayores, adquiere una noción, digamos, incorpora un marco ideológico proveniente de la gerontología. Gracias. Sí, esto es, yo creo que esto es central. Nosotros fuimos como universidad capacitadores para los médicos de cabecera desde el 2014 al 2016 en Lanús y en Mar del Plata. Y como conclusión de esto sacamos con Gladys que deberíamos tener un pool de ideas en un cuaderno y un día publicarlas como una novela, porque hemos escuchado y transitado historias absolutamente increíbles acerca de los procesos de trabajo de los médicos de cabecera, ¿no? Además, en un lugar donde hay tantos residentes egresados de residencias de familia, de clínicas médicas que realmente de psicología, bueno, un montón de egresados que tendrían como muchísimas capacidades y posibilidades de dar un buen servicio, ¿no? Pero la verdad que nosotros que hemos trabajado con médicos de cabecera de distritos muy diferentes, ha sido una experiencia en muchos casos muy frustrante. Sí, 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 pues yo creo que proviene de esa genealogía, del tema justamente no, y, digamos, si ustedes quieren, después en una traducción absolutamente pragmática, digamos, simplemente los médicos de cabecera no tienen la competencia como para impedir la polifarmacia en las personas mayores. O sea que, digamos, si las personas mayores van a 7 especialistas, digamos, terminan con 15 fármacos, que además todos los meses se repiten para tener el beneficio de la compra. Y podríamos decir, muchísimas personas mayores podrían mejorar retirando medicación, en vez de agregando medicación a lo que están en este momento consumiendo. O sea que verdaderamente ni siquiera es cumplir el rol de médico de cabecera, sino que termina siendo una especie de médico de lapicera, digamos, ¿no? Sí, yo creo, bueno, yo fui médica de cabecera en el inicio del sistema, que me parecía que era perfecto, porque tenía una organización maravillosa, y creo que no, en la genealogía que usted plantea de estudiar, no solo es el origen, sino cómo se fue desmembrando, fragmentando y destruyendo. Yo fui médica de cabecera hasta que se tercerizó, digamos, la prestación, porque nosotros cuando éramos médicos de cabecera teníamos de capacidad de derivación directa para hacer un lavado de glóbulos, una transfusión de glóbulos blancos a la Academia de Medicina. Y después llegó un señor, digamos, un administrador del hospital, que nos decía, no, ni lo sueñe, eso no lo vamos a hacer nunca, y firmaba que rechazaba todo. O sea, en la historia, doctor, no fue un proceso de construcción, sino que se fue desarmando lo que podría haberse armado muy bien, ¿no? Totalmente. Además, digamos, nosotros decimos que el sistema de salud de la Argentina es injusto, pero así todo es más justo que la sociedad que lo contiene. Y la gran agresividad con el PAMI es que es demasiado equitativo, si uno lo piensa, digamos, porque digamos, prácticamente una vez que toma una franja etaria, la está tomando dándole cierta equidad en la atención a grupos de muy distinto nivel de ingreso.
Entonces, eso para algunos se vuelve inadmisible y ha sido objeto de ataque sistemático, y yo prácticamente uno diría cada gobierno neoliberal que hemos tenido ha tratado de desmantelar eso, justamente para recuperar, digamos, la estratificación de la atención, como pasa en cambio en la rama de actividad, digamos, ¿no? O sea, para todos nos parece normal que tiene mejores prestaciones bancarios que la construcción, digamos, ¿no? En el Claro. PAMI no es así. Entonces, y eso molesta. Eso molesta, digamos. O sea, es demasiado equitativo para algunos y de mi punto de vista hay que defenderlo, sostenerlo, pero además colonizarlo con otro modelo que no está en cada profesional. Me parece que tiene que estar un poco en la institución misma, pensada Totalmente. con una perspectiva como la que ustedes están estudiando, desarrollando y construyendo, ¿no? Bueno, antes de que terminemos, recordarles a todos y a todas que el 10 de septiembre a la misma hora tenemos una cita con el doctor Rovere y después tendremos un cierre con todo su equipo. Creo que hay pocas preguntas, doctor, porque abrió demasiadas cosas y entonces ahora se nos va a venir lo de que dijo el doctor, pero bueno, podemos hacer un pool de consultas para el próximo encuentro. ¿Cómo no? Porque ¿Cómo me no? parece que yo recordaba una frase que me dijo una vez Mario, que estábamos en un curso y tenía que escribir un trabajo, ¿no? Entonces dije, pero Mario, yo no puedo escribir un trabajo para vos, me inhibe totalmente. Y él me contestó algo que fue una interpretación maravillosa. Me dijo, entonces escribí un trabajo para vos. Y creo que eso, ¿no?, que marcó Mario, es esto, cada una haga la pregunta que quiere, que necesita para su propia práctica, en su propio espacio, y eso va a ser una buena pregunta para la planificación estratégica. Fantástico. Bueno, quedamos así. Yo creo que ustedes tienen algunos materiales, digamos, algunas lecturas, o después lo combinamos. Y hay también, entiendo que un par de videos en YouTube, uno bastante parecido al actual, si quieren hacer como un repaso. Tenemos un video sobre los momentos de planificación. Y si alguno quiere meterse en Honduras, también tenemos un video de la UNLA, en una serie donde discutimos un poco los orígenes de la planificación estratégica. Ese fue un discurso, una charla mucho más, digamos, trabajando los orígenes, dado que además la bibliografía de Matus hoy está fundamentalmente en la editorial de la UNLA. Así que, digamos, evidentemente se ha vuelto una universidad custodia, digamos, de la producción de planificación estratégica. Tenemos la grabación de esta clase también. Ah, perfecto, perfecto. Bien, bien. Sí, sí, Bárbaro. la vamos a subir al Bueno, campus. Bueno, perfecto. doctor, muchísimas Bueno, muy gracias. bien. Muchísimas gracias Por favor. por su aporte y muchas gracias a todas y todos los que han participado, y estoy segura de que, bueno, que hemos tenido la oportunidad de aprender cosas nuevas, y creo que esta frase del doctor con respecto a lo público en un momento de pandemia adquiere como una relevancia total, así que bueno, cuidemos mucho lo que tenemos. Bueno, muchas gracias.